Nosotros ya trabajamos con derivadas. Más adelante ya vamos a entrar muy pronto a lo que es una integral, que es el procedimiento inverso a derivar. O sea, derivar e integrar son contrarios. Y para eso vamos a utilizar las famosas sumas de Riemann para entender bien un poco sobre qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que pasa es que vamos a estar trabajando con un área bajo una curva, qué sé yo, por ejemplo, aquí un pedacito de área. Ahora, debajo de esta curva, yo tengo un área y quiero ir a calcularla. El procedimiento usual es dividir la sección debajo de la curva en una serie de intervalos chiquititos, que sería básicamente el ancho de cada rectángulo, y calculando el área cuando la cantidad de rectangulitos tiende a infinito, porque vean que obviamente aquí tengo, por ejemplo, dos rectangulitos. Obviamente es pésima la aproximación del cálculo bajo el área. Aquí ya mejora un poquito con 4 rectangulitos, ¿verdad? Luego aquí tengo un montón más, entonces ya mejora un poco. Ya al menos se rellena todo, pero más bien sobra un poquito. Y en esta otra vean que ya es mucho menos. O sea, conforme más cantidad de rectángulos yo tenga, mejor va a ser la aproximación. Ahora, los rectángulos, ya vimos que el ancho de cada rectángulo es como diferentes, que voy a separar el área aquí en términos de X en diferentes intervalos que van a corresponder al ancho de cada rectángulo. Obviamente, entre mayor sea la cantidad de rectángulos que tenga, mejor va a ser la aproximación. Por eso vamos a trabajar con el concepto de límite. Cuando el límite tiende a infinito, va a querer decir que estos triángulos, estos rectángulos van a ser sumamente delgaditos. Entonces la aproximación ya va a ser muy buena, ¿verdad? Y se supone que ya vamos a llegar a no la aproximación como tal, sino al valor debajo de la curva. Básicamente eso era lo que se explicaba un poco en el videito que ustedes vieron. Ahora, para trabajar con lo que son sumas de Riemann, es importante introducir la notación de una sumatoria. Una sumatoria o notación sigma me va a permitir calcular la suma de términos desde un valor k hasta n. Estos son los límites inferior y superior, el i, que es el valor en este caso k hasta n. Y lo que va a pasar es que tengo aquí el término que yo voy a estar sumando. Es decir, esto significa que yo voy a estar sumando elementos que tienen esta forma desde el i igual k hasta n. Entonces, vean que a sub i, si le pongo el primer valor de i que es k, es a sub k. Voy avanzando, k más 1, el valor de k más 1 lo sustituyo aquí en i, entonces a sub k más 1. Y así sucesivamente hasta llegar al valor de n, que sería a sub n. Todos esos términos son los que yo voy a sumar y en lugar de escribirlo de esta forma, lo reescribo de esta manera con la notación de sumatoria o sigma. De hecho, vamos a hacer aquí un par de ejemplitos de eso para verlo. Vean que aquí me dicen que es la sumatoria de i igual 1 hasta 5 de los elementos que tienen la forma de i. Entonces, ahí a quiénes estaríamos sumando. Aquí es la forma de i. ¿En cuál i empiezo? En 1. Entonces lo pongo 1. Hay que llegar hasta 5. ¿Cuál sería el segundo i? Si aquí avanzo. 1 más 1. Pero ahora el i que le sigue es 2.
porque este contador va a ir incrementándose, o sea, va a ir 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Cuando I vale 1, sumo 1. Cuando I vale 2, ¿qué pongo aquí en I? Si I 2. vale 2. Ajá. Luego, ¿qué seguiría? El 3, ir sumándolos así, sucesivamente, supongo. ¿A llegar a dónde? A 5. Porque me dicen que llegue hasta 5. Entonces, esta sumatoria que tengo ahí va desde I igual 1 hasta 5, sumando a los términos de la forma I, ¿verdad? Y que este I va cambiando, entonces por eso los podemos ver aquí. Y esto va a ser igual a 15. Porque es 1 más 2, 3, más 3, 6, 10 y 15. Ajá. Vamos con la que sigue, desde igual 0 hasta 4. Vean que ahora los elementos tienen la forma 2i más 1. ¿Qué pasa cuando i vale 0? Esto sería 2 por 0 más 1. ¿Cuál sería el elemento que sigue? Si el contador empieza en 0 y tiene que llegar a 4, ya usa el 0, ¿cuál sigue? 2 por 1 más 1. Cuando i vale 1, exactamente. O sea, 2 por 1 más 1. ¿Qué le sigue? 2 por 2 más 1. Cuando i vale 2, que sería 2 por 2 más 1. Ahora vamos cuando i vale 3. 2 por 3 más 1 y finalmente cuando i vale 4, que sería 2 por 4 más 1. Entonces sería 1 más 3 más 2 por 2, 4 más 1, 5 más 2 por 3, 6 más 1, 7 más 2 por 4 más 1, 9. Ven que esta es la suma de los impares. Entonces va 4 más 5, 9 más 7, 16 más 9, 25. Entonces esa sería. Profe, entonces el i se va cambiando por los enteros consecutivos, desde el que me dan hasta el que tengo que, o sea, hasta el que está arriba. El Exactamente. infinito. Ah, ok, gracias. De hecho, hagamos otra. Háganse esa. A ver cuánto les da.
23/6. Vamos a ver por qué en realidad, si ustedes se fijan en la calculadora, puede hacer eso. No sé si han fijado que la bueno, la blanca tiene el on y abajo tiene una teclita con un X, que arriba de esa teclita X en amarillo sale la sumatoria. Entonces hay que darle shift y esa teclita. Aquí el i no se llama i, el i se llama x. Entonces uno escribe el 2 por x, que el x se pone con alfa y el paréntesis que cierra redondo. Y luego el x más 3. Y se le pone que va de 0 a 3. Y dice que da 23 décimos. Voy a revisarlo acá. Esto sería 2 por 0 entre 0 más 3. Más 2 por 1 sobre 1 más 3. Más 2 por 2 sobre 2 más 3. Más 3 por 2 sobre 3 más 3. Esto es 0. Más 2 cuartos, que es un medio. Más 4 séptimos. Más 4 quintos. Más 6 sextos más 1. Sí, efectivamente 23 décimos. ¿Estamos claros todos con el concepto de sumatoria? Sí, profe. Okay. Bueno, ahora continuamos con lo que es una partición. Para discutir el tema integral de Riemann se debe considerar una partición del intervalo, ¿verdad? Que era lo que veíamos aquí en la parte de abajo. O sea, aquí voy a partir el intervalo dependiendo de cuántos triangulitos voy a poner, perdón, rectangulitos. Se debe considerar una partición del intervalo que va de A a B, tomando en cuenta que por aquí viene ahí donde termina la curva que quiero calcular, el área bajo la curva que quiero calcular, pongo el B, que es un conjunto finito. Y deben ir siempre ordenados, ¿verdad? Y se deben dividir en los subintervalos. Entonces vean que yo aquí pongo el primer elemento que es A, que ese es X sub 0, luego X sub 1, X sub 2, X sub 3 y así sucesivamente hasta llegar al X sub N. Que representa también el valor de B. Entonces los intervalos van a ser precisamente de A o X0 hasta X1, de X1 a X2, de X2 a X3 y así sucesivamente, luego Xn-1 hasta Xn, que es igual a B. Y listo. Esos serían los intervalos dadas estas particiones en particular. Ahora note que la partición de intervalos de igual longitud se puede hacer calculando B menos A entre N. Que esto sería el tamaño o la diferencia que hay de un X sub I hasta otro X sub I más 1. Es decir, el ancho del intervalo. Porque vean que, perdón, esa es más bien
Sí, sí, el ancho del intervalo, porque va desde A hasta B, que es esa distancia dividido entre la cantidad de intervalos que quiero. Entonces eso me da el ancho, esta distancia. Y lo cual permite escribir cada límite de la partición en términos de un solo extremo del intervalo original. Lo que quiere decir es que voy a poder escribir el límite de la partición en términos solo de un valor en específico, ¿verdad? Porque esto es el ancho. Recuerden que, por ejemplo, si yo estoy aquí, para encontrar qué valor va aquí, tengo que sumarle el ancho del intervalo. Luego, si me posiciono aquí y quiero llegar aquí, tengo que sumar 2 veces el ancho del intervalo y restárselo y sumárselo a este valor. Si quiero llegar al que le sigue, que tengo que sumarle 3 veces el ancho de este intervalo primero y así sucesivamente. Por eso es que tenemos que x sub 0 es a, x sub 1 es el a más el ancho de ese intervalo, luego el x sub 2 es a más y 2 veces el ancho del intervalo, porque sería ya avanzar 2 intervalos. Luego el de 3 sería con 3, ¿verdad? O sea, el x sub 3 sería a más 3 veces el ancho del intervalo y así sucesivamente hasta llegar al valor de k. Luego, mínimo y máximo del subintervalo bajo una curva. El mínimo sería representado por el m sub k, que es el valor más pequeño que va a tomar mi función, o sea, la variable y, dado que x pertenece a ese intervalo. Ven que en este caso el intervalo es esta parte. Entonces, el mínimo va a ser el valor más chiquito que se alcanza acá, que en este caso pues sería este mismo propiamente. Y el máximo más bien es el supremo, o sea, el valor más grande de las imágenes pertenecientes a este intervalo con el que estoy trabajando. Entonces aquí ven que el más pequeño es este y el más grande es este de acá, porque estoy trabajando dentro de ese intervalo. Ahora bien, podemos realizar las sumas de áreas de rectángulo formada por los subintervalos de las particiones con el mínimo, o sea, con los valores más bajitos. Pero ¿qué pasa? Que estos rectángulos nunca van a sobresalir de la curva. Entonces, obviamente aquí van a pasar, bueno, van a quedar rectángulos ahí un poco más bajos que otros y no va a rellenar como que toda el área, ¿verdad? Pero ya vimos que entre mayor cantidad tenga de rectángulos, esto va a mejorar. Pero aquí estoy tomando los ínfimos, ¿verdad? O sea, dado este primer intervalo, vean que el valor más chiquitito en este intervalo sería este, porque estoy de aquí hasta aquí. En esta curvita el valor más chiquito es este. Este es el que voy a tomar de imagen o de la altura del rectángulo. Luego, en este otro intervalo, ven que es de aquí hasta aquí. El valor más chiquito de aquí hasta aquí es acá. Entonces, este es la altura. Ese valor va a ser la altura de este rectángulo. Luego, para este otro intervalo, bueno, agarro el menor, que sería de este pedacito este y de este otro este. Y así sucesivamente. Esto es formándolo con los rectángulos más pequeños. Ahora lo voy a hacer con el máximo. Más bien, da un intervalo que es este, en donde alcanzo el punto máximo y trazo el rectángulo o la altura del rectángulo. Igual acá, igual acá y en este último. ¿Estamos claros? Que se puede hacer con uno más chiquitito y uno más grande. Con los mínimos y con los máximos. Y ahora eso significa que
yo estoy aquí, digamos, que me está haciendo falta y aquí más bien me está sobrando. Entonces, el valor real del área bajo esa curva va a ser un valor que está entre estos dos. Entre el área calculada con los más grandes y los más chiquititos. Aquí una nota importante es que si los extremos de la desigualdad anterior coinciden en un límite común cuando n tiende a infinito, entonces decimos que el valor del área bajo la curva de f de intervalo se denota de esta manera. Vean que esto simplemente es que el área bajo la curva es trabajar de donde empieza a donde termina, que es de A hasta B. Y luego f de x, o sea, el área bajo la curva en este intervalo de la función. Esto vamos a estarlo conociendo como la integral. La integral es esta simbología de A hasta B. Me indica de dónde voy a empezar hasta dónde voy a terminar en x. Y f de x es la función que quiero integrar, ¿verdad? De esta curva como tal. Sumando todos los intervalos vamos a tener que, entonces esa área va a estar entre esos dos. Ahora bien, ya sabiendo eso, vamos a ir a calcular la integral definida mediante estas sumas. Para eso yo tengo que f tiene que estar definida en el intervalo obviamente con el que voy a trabajar. Y este triangulito, que es el diferencial, va a ser una partición cualquiera de I. Es decir, puede ser una partición con intervalos grandes. Ahora el C sub I va a ser igual al A más el I por ese tamaño o ancho del intervalo, que es B menos A sobre N. Porque recuerden que si yo tomaba X sub 0 era A, pero X sub 1 sería el 0, que es el A. Bueno, no siempre tiene que ser 0, pero en este caso lo estoy tomando como 0. O bueno, dejémoslo en A. Ese valor por el ancho del intervalo. Luego, así lo hacemos con todos, con 1, con 2, con 3 y así sucesivamente. Y en el extremo derecho de cada subintervalo tenemos que la integral de A hasta B de f de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de f de ci por vi, por xi, sub i. Esto representaría la altura, porque recuerden que son las imágenes, son los y, entonces por eso ocupo la imagen o el y de la función y por el ancho del intervalo porque es la base. O sea, esto es la sumatoria de los triangulitos que son base por altura y por acá le ponemos el límite porque va a ser cuando el tamaño de esos rectangulitos es sumamente delgado. Así que ya tenemos la formulita que vamos a estar utilizando para hacer sumas de Riemann. Y vean que este C sub i representaría el X, digamos, ¿verdad? Porque recuerden que representan aquí como estas divisiones. Y luego f de C sub i es evaluarla en la función que me están dando y ya luego es hacer esa sumatoria. Ahora, ¿cómo vamos a estar trabajando con sumatorias? Por ahí van a salir varias series conocidas, entonces aquí adjunto las series conocidas, perdón, las sumas. Series es del cálculo 2. Las sumas, que es cuando yo sumo una constante, n veces de eso va a ser cuando i es 1, dice, cuando i es 2, sigue siendo c, cuando i es 3, sigue siendo c, porque estoy sumando aquí una constante que no depende del i.
Entonces eso es n veces c. Esto sí es que empieza en 1, porque si no empieza en 1, sería un término más, ¿verdad? Si empieza en 0, por ejemplo, serían n más 1 por c. O si más bien empieza un número más grande, entonces pues van a ser una menor cantidad, ¿verdad? Eso siempre hay que tener cuidado. Ahora, si yo sumo elementos de la forma i, ya vieron que es 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente. Y eso es igual a tomar el valor hasta el cual estoy sumando por n más 1 entre 2. Luego, cuando sumo términos cuadráticos, me va a dar este. Cuando sumo cúbicas, luego c por f de i. Y f de x más menos, perdón, f de i más menos g de i. Yo puedo separarla en dos sumas en donde simplemente me rompí. No sé qué dije al final, tengo sueño, lo siento. Simplemente aquí la separo, es f de i más g de i, la separo en dos sumatorias. Ok. Y entonces vean que estas es importante que las tengan ahí en una fichita a mano porque las vamos a estar utilizando. De hecho, esta es muy famosa, la de Lie, porque yo no sé si ustedes han escuchado la historia de Gauss, que Gauss era un chiquito y brillante matemático al final, ¿verdad? Se hizo un matemático muy famoso. Entonces, en la escuela los pusieron a sumar todos los números del 1 hasta el 100 y él descubrió una forma muy, muy rápida de sumarlos y de ahí salió la formulita. Entonces esta es esa formulita. Y bueno, ahí están para las demás, ¿verdad? Que también son importantes. Esta puedo sacar una constante. Siempre, ahora, algo muy importante. Las constantes, yo las puedo sacar siempre y cuando no dependan del contador. Vean que aquí el contador es i. Entonces, cualquier cosa que tenga aquí adentro i, yo no lo puedo sacar. Pero sí puedo sacar constantes. Entonces, eso es importante. Bueno, y las van a tener, luego yo subo esta presentación, entonces van a tener estas a mano porque no están en ningún otro lado, pero ahí les va a quedar. Y ya, ahora sí vamos a utilizar estas formulitas. Vean entonces que para calcular una integral voy a utilizar esta de acá, tomando en cuenta que eso, el c sub i toma esos valores y que el diferencial de x sub i es el ancho del intervalo. Entonces vamos a tomar primero este ejercicio. Profe, una pregunta. Uh-huh. Con respecto a la propiedad anterior que estaba hablando, lo de que según una constante se puede sacar, ¿puede volver un minuto a la disposición anterior, por favor? En la quinta, digamos, la quinta era, que sacamos la constante hacia atrás. Quinta fue, ¿no? Ajá. En el caso, digamos, que estuviera por de alguna forma en una notación que dijera C por I, igual se puede sacar, o ahí como está multiplicando al I directamente no se puede. C por I. Sí, sí se podría igual sacar. Sí se podría. Ok, esa es la aclaración que ocupaba. Gracias. De hecho, aquí el ejemplo es C por f de i, ¿verdad? El f de i sí de fijo no, porque es la función evaluada en eso, pero cuando es producto sí pueden sacarlo sin ningún problema. Ya si se estuviera sumando i más algo, pues ahí ya no, ¿verdad? Ahí lo que uno haría es separarlas y quedar con una constante y otra con el del i. Ok. Vamos a poner esto aquí para acordarnos. Aquí está la formulita que vamos a estar utilizando.
Ok. Vean que nosotros ocupamos el f de c sub i y el diferencial. El diferencial de x sub i va a estar dado por el b menos a entre n. Está aquí, ¿verdad? Voy a ponerlo. Voy a traerme también el del c. Aquí, ¿quién sería B? En esta. ¿Cuál es el? El 1. Ajá. ¿Y el A? Menos 3. Ujú. Y sería menos menos 3. Y entre el n. O sea, esto es igual a 1 más 3, que es 4 sobre n. Ahora, este otro va a ser igual a la, que la sería menos 3 más i por, y el ancho del intervalo, que es 4n. Ahora, f de c sub i. ¿Quién es aquí f? De x. 1 menos x. La función con la que estoy trabajando. Entonces, si a mí me piden f de c sub i, va a ser en lugar del x poner el c sub i, que es menos 3 más i por 4n. Es decir, 1, y voy a distribuir ese menos, que me quedaría más 3 menos 4 sobre n por i. Es decir, esto es 4 menos 4 sobre n i. Así que ya tenemos a f de c sub i y al ancho del intervalo. O sea, base por altura. Bueno, más bien altura por base, ¿verdad? De cada uno de los rectángulos. La sumatoria de todos esos, y ahora sí vamos a calcular ese límite. Entonces, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria que va desde i igual 1 hasta n de 4 menos 4n por i por el ancho del intervalo, que es 4n. Y empezamos. Límite cuando n tiende a infinito de la serie que va de 1 hasta n. Voy a distribuir acá. Sería 16 sobre n menos 16 sobre n por i. Ahora, ¿qué dijimos que se puede hacer cuando tengo una suma o resta de sumatorias? Según la propiedad, ¿qué se hace? Se separan.
Ahora, si ustedes observan, esto no depende de I. Entonces, estas constantes yo las puedo sacar. Porque aquí todo lo que no tenga I es constante. Entonces, saco eso. Y si aquí no me queda básicamente nada, lo que me queda es un 1. Porque es 1 por 16 sobre N. Menos, saco también el 16 sobre N. Y me queda el I. Entonces, esta primera es la de una constante. Recuerden que la de la constante, si empieza en 1 hasta el N, es N por C. Que en este caso sería N por 1. O sea, N. Y luego menos 16 sobre N por. Y esta otra, que es la de I, queda N sobre N más 1 entre 2. Perdón, N por N más 1 entre 2. Ahora aquí podemos simplificar. Estos son 16 menos 16 por N más 1. Entre 2N. Ah, bueno. Era un N a la 2 desde aquí. Entonces aquí abajo me queda esto. Luego esto es igual a el límite cuando n tiende a infinito de 16 menos el límite cuando n tiende a infinito de 16n más 16 entre 2n. El límite de 16 es 16 y el límite de 16n más 16 sobre 2n. Recuerden que cuando esto tiende a infinito hay que sacar a factor común aquí el n y toda la cosa, pero como son del mismo grado me va a quedar 16 entre 2 que es 8. Ahí les queda cualquier cosa de ejercicio, 16 menos 8 es 8. Entonces, por lo tanto, esta es la solución. El área bajo esa curva es 8 unidades cuadradas. Y de hecho, esto también lo pueden revisar en la calculadora. La calculadora hace integrales definidas. Entonces, vean que siempre hay que calcular esto primero para venir y montar el límite y ya luego trabajar con propiedades, separar y toda la cosa, sacar constantes y utilizar las series con las sumas conocidas. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio. Bueno, supongo que todo claro. Voy a volver a tomar esto de acá para el otro ejercicio. Ok, vamos con este otro. Si quieren, monten ustedes aquí esto.
Es una tribuna. Cairo Luis de cabeza, Yente, balote medido, Vacas primero, de cabeza botando por sacamiento. Y de manos ahora para Diego González. Monten también el límite, o sea, el FDC, a ver, nada más ahí tengan cuidado con los signos, ¿verdad? Porque por ahí sale una fórmula notable. Bueno, vamos a ver cómo les fue. ¿Quién sería B menos A sobre N? ¿Quién es B? Uno B menos- es 1. Serían los de acá, ¿verdad? El menos 1 y el 1. El B es 1 y el A es menos 1. Entonces, 1 menos 1 entre N, que sería 2 sobre N. Esto significa que el A sería menos 1 más I veces el ancho del intervalo, que es 2 sobre N. Es decir, esto lo voy a... Bueno, así. Ahora sí, F de X, ¿quién es? Cuatro menos X a la 2. Exactamente. Y entonces ahora vamos a calcular F de C sub I, que sería 4 menos, y hay que poner el menos 1 más 2 sobre N I a la 2. El detalle es que esto es una fórmula notable, así que la voy a reescribir como 2NI menos 1 para poder utilizar ahí los signos bien para que no nos dé problema. Así que esto es 4 menos el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo a la 2.
Y esto es igual a 4 menos 4 sobre n a la 2 por i a la 2 menos. Aquí puedo simplificar los dos y me va a quedar 1 sobre n por i más 1. Pero este menos va a afectar a todo lo que está ahí adentro. Así que me va a quedar 4 menos 4 sobre n a la 2 por i a la 2 más 1 sobre n i menos 1. Ay, ojo lo que acabo de hacer. Esto no está uno arriba y otro abajo, se están multiplicando. Eso es un 4. Eso es un 4. Y esto es igual, 4 menos 1 es 3, menos 4 sobre n a la 2 por i a la 2 más 4 sobre n por i. Listo. Ahora sí, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la serie desde igual 1 hasta n de f de c sub i, que es 3 menos 4n a la 2 de i a la 2 más 4 sobre n por i. Y por el diferencial de x sub i, que es 2 sobre n. Ahora el límite cuando n tiende a infinito. Puede distribuir esto. Bueno, también podemos sacarlo. Voy a sacarlo. Y que luego hay que separar eso a todo el mundo. Igual se va a distribuir. Sí, yo creo que mejor lo distribuyo de una vez. Entonces esto es 6 sobre n. Menos 8 sobre n a la 3 de i a la 2. Y luego más 4 por 2, 8 sobre n a la 2 por i. Y ahora sí, voy a separar en varias series. Y siguiente paso, sacar constantes. 6 sobre n, y recuerden que cuando saco todo lo que está adentro me queda un 1. Luego saco el 8n a la 3. Y me queda el i a la 2. Y saco el 8 sobre n a la 2 y me queda el i. Y ahora sí, aquí vamos a poner cuánto vale cada una de estas. Esta vale n. Porque vean que es la de la constante, pero da n por c. Y en este caso el c es 1. Entonces n por c. Porque está iniciando en 1. Luego menos 8 sobre n a la 3 por la de i a la 2. Que sería esta de acá. Y por último, la del i, que es esta, n por n más 1 entre 6.
Ahora voy a agarrar esta y pasarme a otra. Bueno, no le cambié el color. Ok, vamos por aquí. Ahora sí voy a simplificar ahí un poco. Esto es el límite cuando n tiende a infinito de 6 menos. Aquí voy a hacer esto. 8 voy a dividir 4 y este entre 2 que me da 3. Eso sería 8 tercios n a la 3. Ocho por n a la 2 más n por el 2n más 1. Entre 3n a la 3 más 4 n a la 2 más n. Seis menos. Voy a volver a distribuir. Ocho por n, bueno, 2n a la 3 más n a la 2 más 2n a la 2 más n. Entre 3n a la 3 más, este 2 ya no va aquí, solo el n a la 2. Ahora sí voy a distribuir esto. Bueno, aquí voy a sumar semejantes primero. Y ahora sí distribuyo. Con todos estos límites. De la constante a 6. Si son del mismo grado, dijimos que dan los coeficientes. Que sería menos 16 tercios. Y el otro me daría 4 porque es igual. Me fijo en los coeficientes aquí de grado superior, ¿verdad? Entonces esto es 10 menos 16 tercios. Son 14 tercios.
Mm. Creo que tiene que dar 22 tercios. Déjenme revisar un segundo. Aquí yo llevaba el 8. Gracias. Vamos a ver, esto es 6n, 2 por 3, 6n. Luego va menos 8 entre n a la 3 y a la 2. Y luego 4 por 2, 8 entre n a la 2 por i. Este 6n es constante y me queda con el 1. Luego, el del i me queda un 8n a la 2 por i. Entonces esto me queda un 6, luego 8 sobre n a la 3. Se me queda 8 entre 6, que es 4 tercios, n a la 3, n por n más 1. Estos son 2. Ay, ya lo vi, qué chapa. Es que esto es el 4, nunca lo cambié. Ya lo había simplificado y no lo puse simplificado. Esto me quedaría 8n a la 3 más 4 por 3, 12n a la 2 más 4n. Y ahora sí me queda aquí el 8 tercios. Y ahora sí, 6 más 10. Perdón, 6 más 4 es 10 y 10 menos 8 tercios. Eso es 30 tercios menos 8 tercios, que eso me da 22 tercios. Y ahora sí, ya tiene sentido. Y listo. Unidades cuadradas, ¿verdad? Porque representa un área. ¿Les queda claro el procedimiento para hacer sumas de Riemann? Bueno, calcular el área bajo una curva en un intervalo cerrado mediante sumas de Riemann. Bueno, este les va a quedar de ejercicio y nada más les voy a apuntar ahí la solución para que
y sepan cuánto les tiene que dar. Este tiene respuesta 6. Entonces ahí lo hacen de ejercicio. Hoy como en realidad la clase es cortita, les recomiendo que si les da chance pónganse a ver los videitos que hay ya para la siguiente clase, ¿verdad? Para que ahí empiecen a ver eso. Vean, ya el tema, los temas que vienen, que son integrales, aquí no hay de otra que practiquen y practiquen y practiquen, porque sí, o sea, derivar es muy fácil, integrar no es tan fácil porque hay un montón de métodos y todos los métodos son diferentes y hay que saber identificar cuándo utilizar cada método y así. Entonces sí tienen que hacer mucha práctica, así que les recomiendo que no lo dejen para última hora, ¿verdad? Entonces, yo les aviso ahí apenas están los resultados de los exámenes. Y de nada, por el momento eso sería. Que pasen una bonita noche. Profe, Ujú, ¿le puedo hacer una pregunta después, digamos, cuando todo se vaya? ujú. Está bien. Gracias.